Ante todo, agradezco a la organización de la Quinta FEVIC la deferencia de invitarme para impartir una conferencia dentro de los actos del evento. Soy Manuel Belmonte, español que no domina suficientemente el portugués como para expresarme en esta lengua. Pido me disculpen por ello, intentaré que mi locución sea pausada para facilitar la comprensión. He sido profesor de secundaria en las asignaturas de física, química, matemáticas e informática. También he colaborado con múltiples universidades de España y algunas de Chile en la formación del profesorado de secundaria y universitario. Actualmente estoy jubilado de la primera de las dos principales actividades que acabo de mencionar, pero no de la segunda. Pero lo que sigo impartiendo cursos de formación del profesorado, sobre todo en los temas de atención en el aula a la diversidad del alumnado y en la investigación por parte del alumnado de secundaria, tema al que dedicaré mi exposición. ¿Qué tienen en común el alpinismo y la investigación? ¿Qué reporta a un alpinista ascender a una cima? ¿Qué reporta investigar a un científico? La gratificación obtenida por las personas involucradas ¿es la misma en ambos casos? Preguntas. ¿Qué dicen los científicos? Un par de ejemplos. Margarita del Val, viróloga y directora del Grupo Salud Global de Investigación sobre el Coronavirus, responde así a la pregunta de Luis Sánchez Mellado, entrevistador del diario El País. ¿Hay mucho en su gremio? Claro que lo hay, porque si no, no tiras para adelante. Esa sensación de ser el primero que se da cuenta de algo y el primero que lo cuenta es brutal. A los científicos nos mueve mucho el ego y a la vez el rigor. Si no eres riguroso e inventas algo, tu carrera no avanza. Tienes que tener mucho rigor y mucha creatividad, pero te tiene que mover el ego, claro que sí. Tienes que creértelo para poder avanzar en la oscuridad. Entonces, ahora estará en las nubes con tanta celeridad. No, porque el ego no lo tengo ahí. Este es mi momento más público, y para ser pública no es la gloria. El momento de gloria es cuando de repente eres de los primeros en descubrir algo que nadie más en el mundo sabe y que puede ser muy importante. Veamos el otro investigador, que responde Leo Lederman, Premio Nobel de Física del año 1988. Nuestro experimento de 1961 proporcionó la piedra angular de lo que llegaría a conocerse en los años 70 con el nombre de modelo estándar de la física de partículas. En 1988 fui reconocido por la Real Academia Sueca de la Ciencia con el Premio Nobel. Ganar el premio me produjo, por supuesto, una gran emoción, pero en realidad no se la puede comparar con la increíble excitación que nos embargó cuando nos dimos cuenta de que nuestro experimento había sido un éxito. ¿Qué dicen los alpinistas? Edmund Hillary, el alpinista neozelandés que conquistó el techo del mundo, en declaraciones realizadas mucho más tarde, afirmaría: sentí una emoción fuera de lo común, algo parecido a lo que debió experimentar Neil Armstrong cuando puso el pie en la luna. En este sentimiento resultaba importante el hecho de ser el primero, tanto que surgió una cierta controversia entre quién oyó por primera vez la cumbre, si Hillary o el Sherpa Tenzing. Para cerrar la controversia, el 22 de junio, Hillary y Tenzing, tras una reunión con Huang, el jefe de la expedición, emitieron un comunicado conjunto en el que defendían aquella conquista como una proeza colectiva. Ser el primero importa y mucho. De hecho, actualmente muchas personas han logrado coronar el Everest, pero nadie las recuerda. Para los alpinistas, no solo cuenta ser el primero en coronar la cumbre, pues pronto nadie podría experimentar esta emoción al acabarse las cumbres vírgenes. También importa la vía de acceso, la época, la edad, como se observan los siguientes ejemplos. El alpinista Alex Chicón ya había logrado en el año 2016 la primera ascensión invernal al Nanga Parbat. En los primeros meses de 2019 intentó volver a hacer historia. El montañero vizcaíno quería lograr lo que nadie había conseguido anteriormente: escalar la cima del K2 en invierno y ser el primero en lograrlo. Otro caso distinto focalizado en la edad.
el alpinista español de 75 años, Carlos Soria, se convirtió en la persona de más edad en alcanzar la cima de la tercera montaña más alta del planeta, el Kanchenjunga, de 8.586 metros, al hacer cumbre a las 9:05 horas locales del 18 de mayo de 2014. Como último ejemplo, aportamos el caso de Kilian Jornet, ultrarunner catalán. Kilian Jornet había llegado al Everest para intentar la ascensión más rápida posible del techo del mundo por la vertiente norte, y se fue con un récord diferente, como la persona capaz de ascender 2 veces al Everest sin oxígeno con el menor intervalo de tiempo entre ambas cumbres, solo 6 días. Kilian Jornet, después de completar este histórico doble ascenso al Everest y de todo lo que ha conseguido durante 5 años recorriendo cimas alrededor del mundo, aún sigue con la búsqueda de nuevos retos que le permitan seguir soñando. De estos testimonios se deduce que el hecho que alimenta, que produce y provoca la pasión común que comparten investigadores científicos y alpinistas no es otro que ser la primera persona entre todos los humanos en realizar una acción concreta. Esta acción puede consistir en establecer una nueva regularidad en el comportamiento de la naturaleza del universo, o bien observar un nuevo fenómeno, o enhollar una nueva cumbre, o hacerlo de alguna nueva manera nunca realizada anteriormente. La posibilidad de llegar a experimentar esta emoción está en la raíz de todos los sacrificios físicos, laborales, sociales y de otras índoles que exigen tanto la labor investigadora como una ascensión a una cumbre. Porque no hay que olvidar las incontables ocasiones en que el proceso investigador no produce resultados, o en las que el mal tiempo o un accidente frustra una ascensión. También puede ocurrir en ambos casos que se acabe o pierda la financiación necesaria. Sin embargo, continúan, no cejan, se levantan, se proponen nuevos retos, nuevas metas, como Kilian Jornet. Desde fuera, otras personas ajenas pueden opinar que no vale la pena el esfuerzo que hace falta, el tiempo que se le ha de dedicar, las renuncias personales a otros placeres. Pero para estas personas, la investigación o el alpinismo es su vida. Lo dan todo por esa posible e indescriptible emoción de ser el primero entre toda la humanidad y de todos los tiempos. Mis estudios en el Químico de Sarriá me inocularon el virus de la investigación y a lo largo de toda mi experiencia laboral no me ha sido posible erradicarlo. Para aumentar la gravedad del hecho, me propuse contagiarlo a todo mi alumnado y ya desde el año 1978, todas las personas que me tenían como profesor de secundaria sabían que el 50% de la nota final de curso correspondía a la realización de un trabajo de investigación que se había de ir desarrollando progresivamente durante el transcurso de todo el curso escolar. Bastantes años más tarde, además de mi propia experiencia personal a lo largo de ya más de 20 años, una personalidad como el citado Leo Lederman me reafirmó en mis convicciones. En 2 entrevistas realizadas en 1999 en el diario El País o en 2001 en La Vanguardia, este físico afirmaba: periodista, hay cosas que te pueden enseñar, pero otras las aprendes tú solo. Lederman: exacto. No tenemos que enseñar solo contenidos a los niños. Lo importante es que aprendan a pensar. Recuerde que Madame Joliot, la hija de Madame Curie, también ganó un premio Nobel. ¿Era un genio? ¿Heredó la genialidad de sus padres? Periodista: ¿lo era? ¿Se heredan los genes geniales? Lederman: no eran los genes. Simplemente, cuando era pequeña iba al laboratorio y aprendía, y a los 15 años era capaz de investigar con fundamento. Y nosotros queremos que todos los niños sean como la pequeña Curie, ¿verdad? Me gusta reír a los niños, ver artistas creando cosas y sentimientos. Yo sé que a pesar de que estos placeres no duran, serán igual de intensos. Antes de continuar, es necesario esclarecer el sentido que tiene el término investigación, ya que frecuentemente se aplica a otras actividades más o menos apartadas del significado real del mismo. No puede considerarse investigación cualquiera de las siguientes tareas: efectuar una recopilación del conocimiento acumulado a lo largo del tiempo sobre un tema cualquiera. Esa actividad es muy loable, pero recibe un nombre diferente: compendio o tratado. Producir una disertación sobre un tema concreto, comparando entre sí diversas alternativas, soluciones, opiniones y añadiendo o no aportaciones personales
y llegando finalmente a conclusiones personales que pueden ser o no novedosas. Esta creación, aunque tiene un gran mérito, no constituye una investigación y recibe el nombre de ensayo, ya sea científico, literario, histórico, según sea su temática. Otra opción es redactar una reelaboración de un escrito o de una obra de arte preexistente, de un hecho histórico o científico o de un invento tecnológico. En esta creación, manteniendo la base preexistente y a partir de ella se le otorga una nueva presentación o enfoque personal sin que se pierda de vista la obra original. Un ejemplo pueden ser las variaciones musicales sobre una obra de un compositor concreto, por ejemplo las Diabelli sobre una composición de Beethoven. Entonces, una verdadera creación puede mostrar la creatividad de una persona no constituye una investigación y se conoce como glosa. Crear una nueva composición literaria, musical, pictórica, escultórica, arquitectónica. Estas actividades representan una de las características más definitorias de la naturaleza y del genio de la humanidad, y que tienen que recibir un gran reconocimiento por parte del resto de los humanos, pero no constituyen ninguna investigación. Reciben el nombre de novela, poesía, paisaje, retrato, sinfonía, escultura, palacio, catedral. Son creaciones. Muy probablemente algunas de ellas, en algún momento de su creación, han exigido una cierta tarea de investigación, pero el resultado no puede ser llamado investigación. Una última posibilidad sería elaborar una imagen de la distribución de una población con arreglo a diferentes criterios posibles. Por ejemplo, porcentaje de personas que se trasladan a su puesto de trabajo en cada uno de los diferentes medios de transporte a su alcance, la distribución de los trasplantes de órganos según sea el órgano trasplantado, o la proporción de la intención del voto frente a unas elecciones, o la distribución de preferencias de una población sobre las lecturas. Este tipo de estudio recibe el nombre de estadística. No se pueden asimilar a una investigación, aunque pueden constituir el fundamento de una desde el momento en que se busque relacionar los datos obtenidos con alguna variable independiente. Por ejemplo, si se busca relacionar la intención de voto con la edad o el sexo. Hay que destacar que las anteriores actividades o bien ordenan el conocimiento o bien añaden nuevas creaciones al patrimonio de la humanidad, pero no aportan nuevo conocimiento. Desarrollar una investigación implica, al inicio, extrañarse ante un hecho, una situación observada en la naturaleza, en la sociedad, en una persona. Seguidamente, preguntarse sobre sus causas, factores que pueden influir y, a veces, sobre cómo controlarlo. En tercer lugar, elaborar un nuevo sistema adecuado para encontrar las respuestas a las preguntas, o bien modificar uno preexistente adaptándolo a las necesidades del caso. A continuación, llegar a unas conclusiones, es decir, responder en parte o totalmente la pregunta efectuada inicialmente. Finalmente, hacer partícipe al resto de la sociedad del hallazgo realizado. Mis colegas de instituto me comentaban reiteradamente que no era posible que alumnado de 12 a 18 años pudiera investigar, en el sentido que yo le atribuía a este término, tal como lo he detallado anteriormente, y que se podría resumir en escribir algo nuevo aún no escrito nunca anteriormente. Me alababan el esfuerzo, ya que consideraban útil para la formación del alumnado que se familiarizara con el método científico, pero que solo lo podría aplicar para redescubrir leyes, teoría o historia ya preexistente. Pero yo consideré siempre que aceptar este postulado, esta opinión de mis colegas, era condenar a mi alumnado a solo subir montañas ya holladas. Era convertirlo en ecoturistas que seguirían las cordadas ya instaladas, y que sí, podrían admirar el paisaje desde la cima, pero que no sería la primera vez en que algún humano lo hacía. Les escamotearía la emoción, la excitación, la maravilla de ser consciente de que nadie antes lo había logrado. Mis compañeros corroboraban su aserto básicamente en tres argumentos: la falta de conocimientos necesarios para afrontar la investigación que por su corta edad exhibía mi alumnado, su falta de motivación por los posibles temas que yo le podría proponer, su poco interés por realizar un esfuerzo suplementario al necesario para aprobar la asignatura. Esta última objeción era considerada como irrefutable por ellos,
por su propia experiencia personal práctica en sus propias clases. Pero logré desmontar estas objeciones. La falta de interés por realizar un sobreesfuerzo quedaba anulada, ya que, como he indicado anteriormente, el 50% de la nota final de curso dependía de la nota del proyecto de investigación. Esta decisión se tomó no solo para aumentar el interés del alumnado, pesó mucho más el transmitirle la importancia de la investigación de forma clara, evidente y efectiva. El mensaje era: tan importante saber investigar para tu formación, que con un excelente proyecto de investigación ya apruebas la asignatura. No haría falta que hicieras nada más durante todo el curso. Si su influencia sobre la nota final hubiera sido solo de un 10 o un 20%, el mensaje percibido por el alumnado hubiera sido este otro. El profesor dice que la investigación es importante, pero si no apruebas los exámenes, estudias y realizas los deberes, no superarás curso. La investigación puede redondear la nota, pero lo importante es el resto. La falta de motivación por los temas de los proyectos se solventaba, ya que yo no los proponía, sino que habían de decidirlos cada pareja de personas. Se ha de considerar que, salvo contadísimas excepciones donde se había de justificar muy bien los motivos, era obligatorio realizar el proyecto en parejas. De esta forma, se concienciaba al alumnado que, salvo raros casos, actualmente no es posible investigar individualmente. Se investiga en equipo. La elección del tema por parte del alumnado propiciaba además su implicación en el desarrollo de la investigación, ya que trataban de responder a una pregunta que ellos mismos se habían formulado y cuya resolución les interesaba de alguna forma. De rebote, el hecho de seleccionar el tema eliminaba en la mayoría de los casos la primera y más importante de las objeciones de mis colegas: la falta de conocimientos necesarios para abordar la investigación con garantías. ¿Por qué? Veamos. Inicialmente, el alumnado que afrontaba por vez primera un proyecto de investigación, el de primer curso de secundaria a los 12 años de edad, en su primer intento casi siempre proponían temas como los agujeros negros, el cáncer, la holografía, la domótica, edificios inteligentes, segregación por razón de género en los Emiratos Árabes o en algún parte del mundo islámico, partículas subatómicas, la fusión nuclear. Pero cuando asimilaron que su proyecto había de aportar un nuevo conocimiento, escribir aquello que aún no está escrito ni se encuentra en la Wikipedia ni en ningún otro lugar de internet o de las bibliotecas, el cariz de las propuestas cambió totalmente, acercándose mucho a su mundo cotidiano. Los siguientes son algunos ejemplos de temas finalmente propuestos por mi alumnado de 12 años. Estudio de la influencia del color, de los ojos, el tipo de cebolla o el sexo, o la distancia en el efecto de hacer llorar provocado por cortar una cebolla. Estudio de la influencia de la aplicación de cremas solares en el crecimiento de las plantas de tomillo. Estudio de la influencia de la edad y el sexo sobre el consumo de chuches, golosinas, en el distrito de Horta-Guinardó de Barcelona. Estudio de la influencia de la clase social, la edad y el sexo sobre la paga semanal que los padres dan a los hijos. Estudio de la influencia del color de la piel de las patatas en su sabor una vez cocinadas o fritas. Estudio de la influencia de la marca en el desgaste de la suela de las zapatillas. Estudio del tipo de plato, llano, sopero, de postre, sobre la cantidad mínima de agua necesaria para aclarar los platos. Estudio de la influencia del tipo de música ambiental en el canto de dos tipos de grillos. Estudio de la influencia de sustancias deshidratantes, talco, glicerina, papel secante, papel de diario, papel de cocina, en la velocidad de secado de las flores de una planta. Elaboración de la historia de los cromos de picar. Estudio de la influencia de la técnica utilizada para enfriar la sopa. Soplar, removerla, dejar caer el líquido, esperar, sobre la velocidad de enfriamiento de la sopa. Estudio de la influencia de la forma y material del recipiente sobre la velocidad de formación de la nata en la leche calentada previamente. Influencia de la proporción de sal utilizada para remojar los garbanzos en su dureza una vez cocinados. Estos temas fueron los de los pequeños, que empezaban a los 12 años. Más tarde, los que eran mayores proponían otro tipo de temas, como los siguientes:
Todo este alumnado ya había realizado al menos un proyecto de investigación en algún curso anterior que me habían tenido a mí como profesor. La media de edad de este alumnado era de 16 años. Estudio de la influencia de la edad y el sexo sobre la utilización del entorno Moodle por parte del profesorado de los centros educativos de España. Estudio de la influencia de la utilización de la cafetera en la mejora de la calidad de las infusiones de té, manzanilla o tila. Estudio de la influencia del aire acondicionado del Corte Inglés en el microclima de la Plaza Cataluña de Barcelona. Elaboración de la historia de la Masía, es decir, una casa de labradores, de la familia Permanyer en Sentmenat desde su fundación hasta la actualidad. Estudio de la influencia del modelo de avión, del ángulo y velocidad de salida en el alcance de un avión, del vuelo de un avión de papel. Estudio de la influencia de la edad, el sexo y el color del cabello humano sobre su resistencia a la tracción. Estudio comparativo de la eficiencia de las máquinas originales inventadas por Otto von Guericke con el de las reconstruidas, mejor dicho, utilizando materiales actuales. Estudio del rendimiento energético de un tirachines en función del material elástico utilizado y del alargamiento efectuado. Estudio del comportamiento territorial de la lagartija común. Análisis, calificación de la música de las películas de Walt Disney según sus circunstancias personales a lo largo de su vida. Investigación de la utilidad de algunos principios quirológicos para describir la personalidad determinada por el método de Eysenck de las personas para efectuar predicciones sobre su vida futura. Estudio de la influencia de los ciclos lunares en la personalidad determinada por el método de Eysenck. Elaboración de la historia del tren de la Sal de Sants en Barcelona. Estudio de la influencia del tipo de cultura sobre la estructura de los cuerpos populares. Elaboración, a partir del rechazo de los residuos sólidos urbanos, de un nuevo material que sustituye tanto al aglomerado de madera, los ladrillos, como los paneles y plafones de escayola, así como la determinación de sus características. En concreto, el resultado de este proyecto fue patentado por su autora y finalmente premiado en un certamen donde competía con empresas industriales. Evidentemente, la mayoría de estos ejemplos no dan lustre a un proyecto, parecen insignificantes, sin importancia, ciertamente, pero la temática importante, seria, salvo rarísimas excepciones, está fuera del alcance del alumnado de estas edades, como con toda razón indicaban mis colegas. Afortunadamente, existen multitud de pequeñas preguntas como las anteriores para las que ninguna entidad, ni estatal ni privada, está dispuesta a costear el trabajo de un investigador profesional. Eso constituye una suerte, ya que así estarán disponibles para este alumnado. Sin embargo, que la temática sea de poca profundidad científica no implica sencillez. Puedo asegurar que no resulta fácil no solo definir qué sea la dureza de un garbanzo cocido, sino también determinar cómo medir cuantitativamente la dureza de un garbanzo cocido. Es necesario idear un instrumento de medición, así como la unidad a emplear. O cómo medir la facilidad de llorar al cortar una cebolla. O diseñar un aparato lanzador de aviones de papel, de modo que se pueda cuantificar tanto el ángulo como la fuerza de lanzamiento. Puedo dar fe que me sorprendieron muy agradablemente las soluciones aportadas por el alumnado. A mí, personalmente, no se me habrían ocurrido. Después de la relación de los ejemplos anteriores, resulta fácil deducir que los temas que este alumnado desarrollaba no exigían un gran bagaje de conocimientos científicos previos. Sin embargo, la formación y la información que obligatoriamente, ineludiblemente necesitaban, consistían en el proceso a seguir durante una investigación. Proceso que habían de desarrollar con el mismo rigor que el de un científico profesional. Desarrollar personalmente este proceso, adoptando autónomamente cuantas decisiones fueran necesarias, sin que sea su asesor quien las sugiera o incluso las concrete, exige que la temática sea del tipo de las indicadas anteriormente. En la eventualidad de que el asesor se viera obligado a proponer el camino a seguir, las medidas a tomar, sería señal inequívoca de que el tema supera la capacidad del alumnado y que le viene grande, o muy grande. De este modo, el proyecto pasaría de ser el del alumnado para convertirse en el proyecto
del asesor, que se erguiría como el cerebro del proyecto y que utilizaría como mano de obra, como laborante, al alumnado. El profesorado asesor debe actuar como un entrenador, como una comadrona en un parto. Debe aconsejar el no fumar, hacer ejercicio, aprender a controlar la respiración, el tipo de alimentación adecuada, pero cómo aplicarlo en el día a día corresponde a la futura madre o al atleta. El asesor debe proporcionar las herramientas y enseñar a usarlas. Por ejemplo, debe explicar al alumnado cada una de las 5 metodologías más habituales del método científico que utilizan estas personas de esta edad, detallando sus ventajas e inconvenientes, o los casos para los que su uso resulta más apropiado. Pero la selección de la más adecuada para su proyecto la debe realizar al alumnado de forma independiente, autónoma. Igualmente deberá formar al alumnado en la confección de los diferentes tipos existentes de tablas, gráficos, gráficas o encuestas, comentando sus características y en qué casos son aplicables, pero no sugerirá cuáles son las mejores para el caso concreto de la investigación de su alumnado. Como último ejemplo, entre otros muchos posibles, también deberá explicar los criterios para determinar las variables dependientes e independientes, así como los existentes para convertir alguna de las variables independientes en parámetros a fin de facilitar y/o posibilitar el desarrollo de la investigación. Evidentemente, también deberá comentar la diferencia entre variables independiente y parámetro, pero cuáles sean en el caso de la investigación, corresponde hacerlo al alumnado, asumiendo personalmente la posibilidad de error. En este caso, el asesor deberá señalarlo, pero no aportar la solución para subsanarlo. Finalmente, forma parte de la responsabilidad del asesor el facilitar la difusión de los resultados del proyecto, comunicándolos a la comunidad. Es necesario considerar que una investigación cuyos resultados no se comuniquen a la sociedad no es realmente una investigación, es más bien un hobby personal, como el coleccionar sellos. Para ello, fomentará la participación de su alumnado en ferias, congresos, donde ellos no solo comuniquen los resultados obtenidos en su trabajo o el proceso seguido en él, sino que también conozcan los de otros participantes. En estos certámenes es frecuente observar cómo algún profesorado asesor se afana, más o menos disimuladamente, en aconsejar qué hacer ante un visitante del stand o un miembro del jurado, controlando lo que se explica y recordando aspectos olvidados en la disertación del alumnado. Incluso puede darse el caso extremo de que explique él personalmente el proyecto, robando aún más el protagonismo a su alumnado. O tal vez no sustituya al alumnado, en este caso. Si durante el proceso de investigación este profesorado ha asumido el papel de cerebro del mismo, atribuyendo al alumnado el papel de comparsa, de mano de obra, entonces resulta lógico que anhele explicar todo lo que él mismo ha ideado, pensado y estructurado, ya que el alumnado no ha intervenido como investigador. En realidad, el profesorado ha escamoteado al alumnado la posibilidad de sentir esa emoción, de ser la primera persona en descubrir, en observar por vez primera algo no escrito aún. Porque el alumnado será joven, pero no tonto. Es totalmente consciente de a quién pertenece la investigación, de quién es su autor, ya sea él mismo o sea su asesor o asesora. Esta suplantación es aún más clamorosamente observable en la ceremonia final, cuando suben al escenario los integrantes de un proyecto premiado. Frecuentemente el profesorado acompaña al alumnado premiado y se muestra aún más emocionado que los jóvenes. Yo no sabría distinguir si es por la alegría del premio obtenido por su alumnado o porque él mismo se considera premiado, ya que se ha implicado en la toma de decisiones durante el desarrollo del proyecto de tal manera que casi lo considera propio. De ahí expresiones escuchadas frecuentemente en conversaciones entre profesorado y asesor del tipo ¿qué proyectos presentas?, cuando en realidad quien debería presentar el proyecto es su alumnado, al que el profesorado solo acompaña por ser menor de edad. La pregunta debería ser ¿qué proyecto presenta tu alumnado? ¿O qué proyectos acompañas? Considero que el hecho de que el profesorado asesor acompañe al alumnado premiado en ese momento
Es comparable a que los entrenadores de los atletas que alcanzan el oro, la plata o el bronce en una prueba atlética también subieran al podio. El razonamiento sería similar. Ellos son los que los han entrenado y han posibilitado que alcancen esas preseas. Abundando en el tema de la ceremonia de entrega de premios de una feria o congreso, he de comentar otro aspecto. En casi todas las ferias, los organizadores solicitan a personalidades, patrocinadores, que entreguen los diplomas a los premiados. Encuentro que es un detalle amable y hasta necesario y obligado en el caso de un patrocinador. Sin embargo, creo que una vez entregado el diploma, se agota la función de la persona que lo entrega. Tal vez el patrocinador exija una foto para poder exhibirla en su web. En ese caso, no queda más alternativa posible. Si no fuera así, posiblemente en la edición siguiente ya no aparecería como patrocinador, ya que molesto por el trato recibido se habría desvinculado del evento. Pero insistiendo en el hecho de que el protagonista, el verdadero investigador, ha de ser el joven, no los adultos que les rodean y o asesoran, en la foto únicamente debería aparecer quien ha llevado a cabo la investigación, el joven. Si además aparece en ella quien entrega el diploma, sería, volviendo al símil olímpico, como si la personalidad que entrega la medalla subiera a continuación al podio para hacerse la foto con el premiado. Resultaría absurdo, igual de absurdo que quien entrega el diploma aparezca en la foto con el premiado. Es lo que me sucedió a mí en 2017. Acompañaba un proyecto que un joven presentaba en una feria celebrada en Juazeiro do Norte. La organización tuvo el detalle de solicitar a los diferentes asesores que subiéramos al escenario a entregar los diplomas a los diferentes jóvenes premiados. Yo me sentía halagado por la deferencia, pero renuncié a hacerme la foto con el joven galardonado. Una vez le hube entregado su diploma, me retiré, dejándole solo ante el público. No quise robarle protagonismo ni atribuírmelo inmerecidamente a mí mismo. Lo que sí es cierto es que aún hoy día tengo dudas acerca de si se comprendió mi actitud. Con esta anécdota acabo, incidiendo aún más en la necesidad de conceder todo el protagonismo, total autonomía y capacidad de decisión al alumnado, no solo durante el desarrollo de la investigación, sino también al inicio, en el proceso de decidir el tema. En el caso de alumnado indeciso, el profesorado, en lugar de proponerle uno o más temas, debería iniciarlo en las técnicas existentes para seleccionar el tema de una investigación. El alumnado dispondría así de un instrumento que le ayudaría a aprender a pescar en lugar de aceptar el pescado que otra persona le ofrece para saciar su hambre. Este protagonismo se debe extender hasta el final, con ocasión de la presentación del proyecto y de sus resultados a la comunidad. Esta es la única vía para que el alumnado experimente lo que Margarita del Val expresó. El momento de gloria es cuando de repente eres de los primeros en descubrir algo que nadie más sabe y que puede ser muy importante. O que experimente lo mismo que Leo Lederman, que lo valoró más que recibir el mismo premio Nobel. Ganar el premio me produjo, por supuesto, una gran emoción, pero en realidad no se la puede comparar con la increíble excitación que nos embargó cuando nos dimos cuenta de que nuestro experimento había tenido éxito. Realmente para mí ha resultado muy grato, estimulante y también emocionante contemplar su cara de incredulidad, de asombro y de felicidad cuando a finalidad del proyecto les preguntaba: ¿de verdad esto es nuevo? ¿Nadie antes lo había hecho? ¿Nadie lo había visto? Y yo le respondía que intentaran encontrarlo en cualquier fuente de conocimiento. Con toda seguridad no lo hallaría. Eso les hacía sentirse enteramente los dueños de su proyecto. Es una realidad incuestionable. Cualquier persona que descubre algo, por pequeño y poco importante que sea, experimenta un placer especial que nunca olvidará. No se puede describir la expresión de la cara de un chico o una chica que sabe que sus ojos, sus manos, su mente han sido los primeros en recibir un nuevo concepto, un nuevo fenómeno, una nueva relación. Se merecerían una foto para la posteridad. Aparte, posiblemente,
También habría que fotografiar la cara del profesor o profesora que observa sus facciones. Realmente resulta muy gratificante y es una de las pocas alegrías que da la profesión reconocer que has hecho de comadrona en este parto. Puedo asegurar que al menos en mi caso personal también me hacía feliz a mí, sensación que he experimentado por suerte para mí alrededor de unas 1600 veces a lo largo de toda mi carrera profesional como profesor de secundaria. Y hago votos para que todo el profesorado que ha tenido la amabilidad de escucharme también pueda experimentarla. Es una de las cosas que con más cariño recuerdo de todos esos años. Muchas gracias por su atención.